Pues desde mi punto de vista, y en eso soy un poco crítico, un poco, vamos a decir que alejado de la línea habitual, yo pienso que la digitalización respecto de la mayoría de iniciativas importantes en la Unión Europea, que en esto suele ser pionera respecto de otras zonas del mundo, lleva un desarrollo que es completamente disonante y no está nada alineado a lo que necesita la sociedad. Entre otras cosas porque hay una normativa relacionada con la digitalización, ¿no? Que más bien es una promoción de hacia dónde deberían ir las empresas y la gestión digital de la información. Y luego hay otras normativas que entran en conflicto brutal con esta digitalización, por ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos, que es súper estricto con las empresas que tienen datos relacionados con consumidores, pero que no se han metido con lo realmente importante que son las empresas. Esta normativa solamente regula los datos que pertenecen muy habitualmente a personas, que son muy importantes, y estamos viendo cómo se gestionan en muchas aplicaciones donde se hace un uso muy fraudulento de dichos datos. Pero, por ejemplo, yo creo que una ley que ni siquiera se está hablando en la Unión Europea es la relativa a los datos de las cosas, que no son especialmente personas, ¿no? ¿Qué pasa con los datos que genera una máquina que está fabricando muebles? No son atribuibles a una persona, ¿no? ¿O qué pasa con los datos de una grúa de un puerto? No un vehículo, porque cuando hablamos de un vehículo particular, pues lo suele conducir una persona, ¿no? En el caso de una grúa de un puerto, esa grúa la utiliza un trabajador que trabaja para una determinada empresa, una determinada organización. Y aquí lo que tenemos es una cautividad total de los datos en todos los sentidos, impulsada por los fabricantes y permitida por todas las organizaciones. Entonces, cuando quieres realmente arrancar cosas importantes, iniciativas importantes, como puede ser, cuando se habla del cambio climático, muchas veces hablamos de regular cuando antes habría que medir, ¿no? Fíjate que ahora en la Unión Europea se ha promulgado una iniciativa que de aquí a unos años todas las poblaciones de más de 50.000 personas tienen que limitar el acceso a determinado tipo de vehículos en los centros urbanos, pero la categorización de los vehículos es totalmente arbitraria y muchas veces injusta, porque no está basada en la emisión real de los vehículos, sino en unas tablas que alguien dice que existen, y luego las ciudades tampoco emiten informes de verdad de cómo es la contaminación. Con lo cual, tú como ciudadano no puedes saber si todas esas medidas que a ti como ciudadano pueden, por ejemplo, implicarte que tu vehículo estupendo de 15 años, que emite menos que un autobús urbano, lo tienes que tirar a la basura literalmente, con el consiguiente coste económico de volver a fabricar otro vehículo, en fin. Y todo esto esencialmente, al final, es un problema de falta de transparencia en los datos. A mí me gustaría saber, como ciudadano, qué polución hay en el centro de la ciudad de los diferentes componentes químicos, no solo los que alguien ha dicho que son perjudiciales. Solo nos estamos fijando en el dióxido de carbono, pero no en el nitrógeno o en las partículas de suspensión, por ejemplo. Es que esta es una reflexión muy divertida, porque la mayoría de personas se piensan que por ocultar una determinada información, esa información permanece privada o segura. Vamos al concepto de seguridad, ¿no? Cuando tú tenías una biblioteca medieval, pues el libro estaba seguro, entre comillas, porque no se quería que el pueblo tuviera educación, porque estaba en una biblioteca donde solo tenían acceso los monjes, ¿no? En el siglo en que vivimos, muchas empresas, y dentro del mundo de la sostenibilidad se ve perfectamente, siguen pensando que para que su información esté segura, tiene que ser privada y secreta, y que lo mejor es que nadie sepa nada. Entonces, eso es un error, porque de hecho los sistemas informáticos más seguros son los que son de código abierto, porque son los que conoce todo el mundo el código, y en cuanto hay cualquier tipo de problema, los parches de seguridad salen antes al mercado. Entonces, aplicando esto mismo,
para que las sociedades avancen, la información tiene que ser pública. Y esto lo tienes que hacer convivir con la información que es confidencial, que siempre la va a haber, información confidencial, porque por ejemplo es parte de tu patente, ¿no? No quieres que la fórmula de tu producto esté en el mercado. Estupendo, pero hay muchas otras áreas de información dentro de un producto, si nos ceñimos a lo que sería la ficha de un producto, que pueden ser perfectamente públicas. Entonces, en aras de la confidencialidad de tu producto, lo que estás haciendo es poner trabas al mercado, poniendo formatos incompatibles o haciendo que la información no esté disponible o esté en cualquier tipo de base de datos propietaria, porque esa es la otra. Muchas empresas y muchas instituciones te dicen, no, esta información es confidencial, pero si pagas, sí. A ver, no, si pagas, sí, no. Entonces lo que es una barrera, porque si pagas, sí, entonces parte podría o debería ser conceptualmente pública, ¿no?